Hola jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a este video de la semana número 9. En esta ocasión nos toca revisar al elipse. La semana es del 2 al 6 de noviembre y como les decía, esta semana estudiaremos al elipse, que es la curva del bloque número 2 de nuestro curso. Veremos su definición como lugar geométrico, sus elementos y la forma de su ecuación cuando tiene su centro en el origen del plano cartesiano. La elipse es una curva estudiada desde los antiguos griegos, ¿verdad? Sobre todo para aplicaciones en lo que era la astronomía. Aquí en este curso la vamos a estudiar ya ubicada en el plano cartesiano, y su definición como lugar geométrico cumple, al igual que la circunferencia y la parábola, con una condición que la define. Geométricamente, el elipse tiene la forma de un óvalo, ¿verdad? Es decir, como si fuera un balón de fútbol americano. Es la forma de la curva. Cuando hablamos, por ejemplo, del movimiento de traslación de la Tierra, la curva que describe la Tierra en ese movimiento de traslación es de esta forma, es una elipse. Bueno, como lugar geométrico, la definición viene en su cuadernillo y se refiere básicamente a lo siguiente. Dice que hay dos puntos fijos llamados focos en el plano cartesiano, y que es un punto del plano cartesiano que se mueve con la condición de que la distancia la suma de las distancias del punto a los dos puntos fijos llamados focos es un valor constante y siempre va a ser mayor que la distancia que hay entre los propios focos. Es decir, si este punto P en el plano cartesiano, x, y, es un punto de la curva, entonces debe de cumplirse que la distancia del punto P al foco 1 más la distancia del punto P al foco 2, sumadas esas distancias, tiene que ser mayor que la distancia que hay entre el foco 1 y el foco 2. Y cualquier punto que tomemos de la curva tiene que cumplir con esa condición y el valor tiene que ser el mismo. Es decir, si de F al punto fueran 10 centímetros y del punto F' al foco fueran 20, la suma darían 30. Esa dimensión de 30 tiene que ser mayor que la distancia entre los dos focos. Cualquier otro punto que yo tome, para que sea de la elipse, tiene que cumplir igual, que la suma de las dos distancias tiene que ser siempre 30, para ese caso particular de la elipse. Esa es la definición geométrica de esta curva, como una curva cerrada, plana, que tiene forma de un óvalo. Bueno, ¿qué elementos, puntos importantes y rectas identificamos en esta curva? Tenemos como puntos los extremos de la curva, que se llaman vértices B y B'. Tenemos los dos focos F y F'. Tenemos también dos puntos en una línea transversal, que es B y B'. Y tenemos todos los puntos de la curva que cumplen con la condición de la definición. Además del punto central, que es el centro, en este caso lo dibujé en el origen del plano cartesiano. Esos son los puntos importantes de la curva. Obviamente los focos no pertenecen a la curva, pero son importantes para su definición. Ahora, ¿qué rectas importantes tenemos en esta curva? Bueno, tenemos el eje focal, ¿verdad? O eje de simetría, que es el eje donde están los focos y los vértices de la curva. También tenemos, que se llama también eje mayor o eje focal. Perdón, el eje mayor es la distancia que hay entre los dos vértices. Que es el eje mayor.
El eje menor es el eje transverso que va de B a B'. Este que está aquí es el eje menor, eje mayor. Bueno, también tenemos el lado recto, que es un segmento de recta que une dos puntos de la curva pasando por el foco. En este caso, en el caso de la elipse, tenemos dos lados rectos, uno por cada foco que tenemos en la curva. Aquí aparecen las coordenadas de los puntos del vértice, en este caso sobre el eje X, menos A, 0, B', A, 0. Se acostumbra a poner estas letras para los vértices A y menos A. Los focos, F y F', menos C, 0 y C, 0. Y el eje menor, 0, B y 0, menos B. Es importante recordar que la elipse es una de las cónicas donde, como les comentaba en los videos pasados, ya sus dos variables van a estar al cuadrado. Además, para obtener las ecuaciones de la elipse, se identifica un triángulo rectángulo entre el foco, el centro y el punto B. Este triángulo nos va a permitir definir A, B y C en lo que va a ser la ecuación de esta curva. Vayamos ahora a ver su ecuación. La elipse con centro en el origen puede ser horizontal o vertical. Esto nos lo va a decir ¿quién? El eje focal, de manera similar como en la parábola. Y su ecuación en la forma llamada canónica es la siguiente. Ok, yo puedo tener una elipse con centro en el origen, horizontal o vertical. Horizontal quiere decir que el eje focal es el eje X, vertical el eje focal es el eje Y. La ecuación que describe a esta curva tiene esta forma, que se llama forma canónica. Y siempre va a ser así: x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada. En el caso de la elipse vertical, la forma también es la misma y se observan, lo único que cambia es la ubicación de a cuadrada y b cuadrada. Aquí están sobre y, a está sobre y b cuadrada está sobre x cuadrada. A diferencia que en la horizontal, donde a está sobre x cuadrada y b está sobre y cuadrada. Estas son las dos ecuaciones llamadas canónicas que definen a la curva llamada elipse, tanto horizontal como vertical. Ahora, es importante hacer notar que en toda elipse, el triangulito que se forma entre los puntos F, el centro y el punto B, tenemos este triángulo rectángulo, donde al ser un triángulo rectángulo aplica el teorema de Pitágoras, que dice que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Esta a y esta b son las que aparecen en la ecuación canónica. Ahora, se observa aquí que a siempre tiene que ser mayor que ¿quién? Que b. Por lo tanto, en toda parábola, a cuadrada siempre es mayor que ¿quién? Que b cuadrada. También el lado recto de una elipse se obtiene con el valor absoluto del producto de 2 por b al cuadrado entre a. Y hay un indicador importante en esta curva que se llama la excentricidad. La excentricidad es un número que se obtiene de dividir c entre a y se representa con la letra E minúscula. ¿Qué significa la excentricidad? Significa qué tan chata es mi elipse. Depende de este valor C y de este valor A. Ese valor va a estar entre 0 y 1. Indica qué tan chata es decir, qué tan pequeño es este valor, que depende de estos dos, para que si este valor B se hace pequeño, quiere decir que la curva es muy chata y se tiende a ser una recta. Si este valor B o este A crece,
quiere decir que este B aumenta y tiende a ser un círculo. Entonces la excentricidad va a estar siempre dado como este cociente y va a tomar valores entre 0 y 1. Y es un indicador que nos dice qué tan chata o redonda es la curva. Bueno, estos son los elementos que definen esta curva que estamos revisando en este bloque. En esta parte de las ecuaciones y en sus gráficas, lo único que se hace es que se gira la elipse. Aquí está sobre el eje X y aquí se gira sobre el eje Y. Y los puntos siguen siendo los mismos. O sea, esta B está acá arriba, esta B está de este lado, B' está aquí y B' está acá abajo. Es decir, aquí el eje focal está sobre el eje Y, pero las coordenadas de los puntos siguen manejando las mismas letras. Bueno, revisen por favor en su cuadernillo esta información, ahí viene. Es un poco más completo lo que expliqué aquí, sobre todo los elementos y puntos de la curva. Les pido a la actividad de esta semana que definan los elementos de esta curva y lo escriban en su cuadernillo para que tengamos claro la definición. Me despido de este video. Continuaremos trabajando las próximas 2 semanas con esto, con ejercicios de la ecuación de la elipse, y nos vemos en el siguiente video.